Que tú eres mi esperanza. Por lo tanto, mis amados hermanos, la fe que salva al pecador es la que acepta y abraza, escucha bien esto, acepta y abraza no solamente la obra de Cristo, sino también a la persona de Cristo. Feliz contemplo que estás en mi barca. Hermanos y hermanas, tomen asiento, vamos a compartir la palabra del Señor de esta mañana. Es hermoso, después de un tiempo de alabanza tan conectado con el Señor Jesucristo, para esperar la palabra que Él tiene para nosotros. Les pido que me acompañen en oración para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, nos lleve durante este tiempo de la prédica. Padre bueno, estamos muy agradecidos contigo, pues has llenado nuestro corazón de gozo durante el tiempo de alabanza. Ahora te pedimos, Señor, que continúes haciéndolo a través de tu palabra, que sea respuesta a nuestro corazón, a nuestras circunstancias, situaciones, que sea tu Santo Espíritu transformándonos a la imagen de Cristo. Y te pedimos, Padre, que esta mañana seamos bendecidos por cuanto vamos a compartir de tu palabra, de la carta de Juan. En nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Abran sus Biblias en la primera carta de Juan. Y entramos al último capítulo de la primera carta de Juan. Capítulo 5, versículos 1 al 5, vamos a ver ahora. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 5. Dice la palabra del Señor: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Muy bien. La prédica de hoy está titulada Acción y Reacción. Y al tiempo que la estaba preparando, vino mucho a mi mente la tercera ley de Newton. No sé si la conocen, al final tal vez se acuerden del tiempo en que estaban en el colegio. Los que tienen alguna rama técnica lo habrán visto también en física, ya sea en universidad o un momento de su vida. Si no la conocen, no se preocupen, porque no es tan complicado. Lo que me llama la atención es que cuando ustedes van conociendo acerca de la vida de Isaac Newton, van a escuchar que mucha gente decía que él era protestante. Era protestante desde el punto de vista que no se sujetaba a la Iglesia Católica. Pero lo que sí pasaba con Isaac Newton era que él era arrianista. Y para los que no están muy familiarizados con este tema, es aquel que negaba que Jesús es Dios, ¿no? Y negaba la Trinidad como tal. Isaac Newton sí creía en Dios, pero negaba la Trinidad y negaba a Jesús como Señor. Y me parece muy paradójico que Dios utilice una de sus leyes, precisamente la tercera ley, para ver cómo hasta en esas cosas el Señor se glorifica. Pues la ciencia en ningún momento se ha divorciado o se ha peleado con la palabra del Señor, más bien va mostrando la grandeza de Dios. Quiero refrescarles esta tercera ley, o conocida como el principio de acción y reacción. Básicamente dice lo siguiente: si un objeto A ejerce una fuerza sobre un objeto B, entonces el objeto B ejerce una fuerza de igual magnitud en dirección opuesta sobre el objeto A. A ver, vamos a llevar a la práctica. Con su dedo empujen por el hombro a quien tienen al lado. Suavito, tampoco lo empujen hasta que se caiga. Esa es una acción, empujar. Y van a notar que la persona a la cual están empujando tiene una reacción, devolver el empujoncito para mantenerse en equilibrio. Más aún cuando lo empujan con todas las fuerzas, pone mayor resistencia. Básicamente es eso, acción y reacción. Una acción conlleva una reacción igual,
pero contraria, en el sentido contrario a la cual se aplica esta fuerza. Lo interesante de esta ley es que nos da cierta simetría en la naturaleza en general. Porque las fuerzas siempre van a ocurrir en pares. Y un cuerpo no puede ejercer fuerza sobre otro sin experimentar la misma fuerza de regreso. Lo van a experimentar en cualquier área de su vida. En resumen, la fuerza ejercida, ¿no?, lo que hacemos es la acción. Y la fuerza que recibimos es la reacción. Sencillo. Así de sencillo. Lo que me llama profundamente la atención es cuando esto lo aplicamos a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Saben por qué? Porque como vivimos para un Dios extraordinario, sucede que cuando tenemos una acción para con nuestro Dios, este Dios extraordinario nos da una respuesta no igual, sino extraordinaria. Y lo vamos a ver. Porque así es nuestro Señor. Cuando tú has ejercido fuerza sobre quien estaba a tu lado, te ha devuelto la misma fuerza de regreso. Pero cuando tú aplicas una acción hacia Dios, solamente te queda recibir la reacción y decir: ¡wow! ¡Qué extraordinario es nuestro Dios! Yo tengo un propósito para esta mañana. Y mi propósito para hoy es que juntos sepamos qué acciones tomar para con nuestro Dios, para que la reacción nos sorprenda, pero de manera muy grata, y produzca en nosotros un gran gozo y la confirmación de la obra del Espíritu Santo. Ese es mi propósito para hoy. Y vamos a ver dos acciones que tomamos nosotros. Y vamos a entender las reacciones de Dios para con nosotros. Y se los voy a leer desde este punto de vista y quiero que atiendan el primer versículo de la primera carta de Juan capítulo 5. Una vez más, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Muy bien. En este primer versículo, Juan nos está mostrando dos acciones y dos reacciones por parte de Dios. La primera acción que toma la persona es creer en Jesús. Y la reacción de Dios es hacernos nacer de nuevo. Wow, suena muy sencillo. Y es más, cuando estamos años en la iglesia, lo escuchamos, digámoslo así, hasta cotidianamente. Pero yo les pregunto hoy, ¿cuánto conocemos de esta profunda verdad? ¿Qué significa en realidad creer que Jesús es el Cristo? Yo quiero animarles, hermanos, a que no dejen que el repetir constantemente muchas cosas o el escuchar constantemente muchas cosas los lleve a enfriar el pensamiento y el corazón sobre estas ideas. Pues esta es una profunda verdad y necesitamos ir más allá. Porque la palabra Cristo es el equivalente griego de la palabra hebrea Mesías. Vamos a comenzar a ver esto. Hoy vamos a entrar un poco más profundo, así que necesito que me presten mucha atención. Para los profetas y salmistas del Antiguo Testamento, el Mesías no solamente era esperado, era anhelado. Y ellos tenían muy clarísimas las características del Mesías prometido por Dios mismo desde el momento en el cual les habló a Adán y a Eva. Desde ese momento, cuando surgió la primera promesa del Mesías, hasta lo último que se dio en la Biblia, en la parte del Antiguo Testamento, los salmistas y los profetas conocían perfectamente a quién estaban esperando. Lo sabían. Pero ustedes entenderán que hubo un periodo de siglos de silencio por parte de Dios. Y en ese tiempo se fue tergiversando la manera de
pensar y de esperar a este Mesías. Porque esta idea se fue pervirtiendo hasta el momento en que ellos esperaron simplemente a una figura política o a un caudillo que los llevara a liberarse del Imperio Romano, que en ese tiempo los sojuzgó. Ellos querían que venga alguien del linaje de David para restablecer la monarquía y que ese nuevo rey libere al pueblo de Israel. Eso es lo que querían, nada más. Porque su pensamiento fue cambiando y fue tergiversándose. Ya no esperaban al Mesías que la palabra del Antiguo Testamento prometía. Aquel que Dios mismo, con sus propias palabras, dijo que traería salvación y bendición, no solamente a su pueblo, sino a las naciones enteras. Y Jesús confrontó a los que pensaban así, a los que esperaban a aquel que iba a devolver un rey y darles libertad. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 22, versículos 41 al 46. Mateo 22, 41. Y van a escuchar esta conversación entre Jesús y los fariseos. Mateo 22, 41. Dice: y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? La pregunta fue clara. ¿Qué pensáis del Cristo, del Mesías? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llamó Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David te llamaba Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Si ustedes leen el Salmo de David, le dice: Jehová le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Entonces los fariseos se quedaron locos, porque entendieron que esta era una realidad. Este Cristo que ellos estaban esperando no era nada en comparación al Cristo prometido por los profetas y por los salmistas. Pero saben, hermanos, lo importante es que en ese mismo tiempo muchos judíos, creyeron firmemente que Jesús era el Cristo y lo confesaron con su boca. Voy a darles simplemente dos ejemplos de los muchos que hay. Uno de los más hermosos, Marta, una mujer sobresaliente. Juan capítulo 11, versículos 25 al 27, da a conocer la confesión que esta mujer tuvo. Juan 11, 25 nos dice: les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le preguntó a Marta. Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Van notando la importancia de la palabra Cristo, porque ella dijo: yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Ella creyó que ahí estaba de quien hablaban los profetas, la persona prometida. Y tal vez la confesión más sobresaliente, la de Pedro, Mateo 16:13. Mateo 16:13 al 17 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
una vez más tenemos la importancia de conocer que Jesús es el Cristo. La base, hermanos míos, de nuestro nuevo nacimiento, ¿cuál es? La fe puesta en Jesús. Ese es el fundamento, no hay más. La fe puesta en Jesús. Ahora, ¿qué implica una fe puesta en Jesús? Porque muchos han enseñado que hay que tener fe en Dios. Ok, eso es correcto. Pero hay que tener la dimensión correcta de quién es Dios. Acuérdense de Newton, él creía en Dios, pero negaba que Jesús era el Señor y era Dios. ¿Qué implica esto? Presten atención a lo que les voy a decir ahora, y mucha. Fe en Cristo implica entender y conocer a Jesús como el Mesías. ¿De acuerdo? Implica conocer a Jesús como el Mesías. Por lo tanto, como Cristo. Lo siguiente, implica conocer y reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Por tanto, como a Dios mismo. ¿Qué más? Implica reconocer a Jesús como Dios encarnado. Por lo tanto, como Dios hombre. Perfectamente Dios, perfectamente hombre. Es así de importante, así de claro y así de abundante. Y todo esto con un fin y un propósito. ¿Cuál es el fin y el propósito? Que Jesús venga, siendo Dios, haciéndose hombre, a morir en nuestro lugar, pagando la deuda eterna con su vida eterna. Ese era el propósito. Mira, te lo pongo de la siguiente manera. Cuando tocó que tú pagaras por tu deuda era tan grande que no había manera alguna que tú pudieras pagarla. Tu deuda era tan grande que Dios Padre tuvo que cobrársela a su Hijo, quien sí podía pagar esta deuda. Y su Hijo la pagó por ti, en tu lugar, liberándote de esa carga. Cuando tú lo reconoces como Dios, como el Cristo, como el Hijo de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, la fe que salva al pecador es la que acepta y abraza, escucha bien esto, acepta y abraza no solamente la obra de Cristo, sino también a la persona de Cristo. Porque hay mucha gente que acepta y aplaude la obra de Cristo, pero no acepta ni abraza a la persona de Cristo. Por eso hay mucha gente convencida dentro de las mismas iglesias, pero no convertida. Porque están convencidas de que alguien murió en una cruz, porque tenía que hacerlo. Pero no están convertidas porque no han abrazado la persona de Jesucristo y no se han sujetado a Él. Esto es importante. Parece sencillo, pero es trascendental, hermanos míos. Simplemente tiene un motivo todo esto. ¿Tú sabías, si te has puesto a pensar lo siguiente? La obra la obra en la cruz, la obra de salvación en la cruz, no tendría valor absoluto, ningún valor para dotar de salvación a las personas si el que hubiera muerto en la cruz no fuera Jesús. No tendría valor alguno. ¿Cuántas decenas, centenas o miles de personas murieron en una cruz por el Imperio Romano? Y esa muerte no tuvo trascendencia. ¿Por qué la muerte de Cristo en la cruz sí tuvo trascendencia? ¿Sabes por qué? Porque Jesús era, es y será el Cristo. Era, es y será Dios eterno. Era, es y será el Hijo de Dios que vino, se hizo carne a morir en nuestro lugar, pues su vida eterna nos dotó de salvación.
Y eso no tiene precio. Ese es nuestro Dios. ¿Tú puedes comprenderlo? ¡Wow! Es impresionante. Es tremendamente impresionante porque Dios no puede morir por cuanto es Dios. Pero quien muere en la cruz por ti es Dios mismo, para que tú tengas vida eterna y vida abundante. ¿Tú puedes comprender la magnitud de esto? Es un regalo de Dios para ti por cuanto te amó con todo su corazón. Te amó aun cuando tú no lo merecías, aun cuando tú no lo buscaste, aun cuando tú no lo conocías. Él murió por ti para que en algún momento de tu vida Él pueda acercarse hacia ti y decirte: aquí estoy y te amo. Con amor eterno te he amado y te amaré siempre. Ese es nuestro Dios. Y esa es la importancia de entender que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios, que Jesús se encarnó siendo perfectamente hombre, perfectamente Dios, para morir en nuestro lugar, porque su vida no tiene precio, es eterna. Por eso pudo satisfacer el precio eterno del pecado. Solamente había esa manera. La consecuencia de la reacción, o perdón, de la acción, ¿cuál es? Vamos a poner otra vez ese principio. La acción es la fe en Cristo, como todo lo que hemos hablado. El Mesías, el Hijo de Dios, Dios, Cristo encarnado. Esa es la acción. Y la reacción a nuestra fe, a la obra de Cristo y a la persona de Cristo es nacer de nuevo. Es decir, ser hechos hijos de Dios. ¿Sabes? Para que la acción sea correcta, ¿qué nos toca? Y aquí quiero animarte. Es más, yo quiero retarte a esto. ¿Qué nos toca? ¿Qué te toca a ti para que tu acción sea correcta? Para cosechar la reacción correcta y amplificada por parte de Dios. Te toca conocer, te toca entender, te toca vivir profundamente a la persona y a la obra de Cristo Jesús. Hazlo con pasión y entrega y entenderás quién es Cristo para ti, qué hizo Cristo por ti y todo lo que esto significa. La reacción de Dios magnificada por todo su poder será que tú nazcas de nuevo, y esto tendrá resultados eternos. ¿Sabes? Con todo esto en mente, ahora podemos comprender perfectamente un versículo que muchas veces seguramente lo hemos escuchado. Juan capítulo 1, versículos 11 al 13. Juan 1, 11 al 13 nos dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Te das cuenta cómo esto va ampliando nuestro conocimiento del Señor Jesucristo? Y cuán necesario es entender cada vez más y más profundo quién es el Señor. La acción. Fe en Jesús como el Cristo, con todo lo que esto implica. La reacción. Nacemos de nuevo. Somos engendrados por Dios para vida eterna. La segunda acción. La segunda acción es súper interesante porque refuerza todo lo que hemos visto en la carta de Juan. La segunda acción es amar al que engendró, es decir, al Padre. Y la reacción de Dios es amar al que fue engendrado por Dios, es decir, a los creyentes. Te lo pongo de la siguiente manera: tú amas al Padre y la reacción de Dios hacia ti es darte un amor perfecto y eterno para que tú ames a sus hijos.
Esa es la acción y esa es la reacción magnificada por parte de Dios. Esa es la reacción del amor al Padre. Y hemos entendido a lo largo de estos versículos que hemos ido viendo en toda la carta de Juan que no se puede hablar de amar a Dios. No podemos decir que amamos a Dios mientras despreciamos o menospreciamos a quienes son los hijos de Dios. Lo hemos conocido de manera perfecta. En resumen, amados hermanos, creer en Jesús da como resultado nacer de nuevo. Amar al Padre da como resultado amar a sus hijos. Acción, reacción. Y Juan continúa y nos da dos pruebas de nuestro amor a los demás. Y leamos los versículos 2 y 3 de la primera carta de Juan, capítulo 5. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La prueba de amor hacia los demás no son simplemente palabras, ¿sabes? Es una manera de vivir. Y no es una manera de vivir hacia los demás en apariencia. Es una manera constante de vivir delante de la presencia de Dios. Y les doy un ejemplo muy sencillo. Mateo capítulo 25, versículos 34 al 40. Yo creo que la iglesia por este tiempo ha sido probada en cada una de las áreas que vamos a ver ahora. El Señor ha mostrado su amor a través de los hermanos. Y yo estoy muy agradecido por esto. Mateo 25, 34 al 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Esta es una de las pruebas de amor que el Señor pone en sus hijos. Es una clara respuesta del Señor a nuestra iglesia, a todos ustedes, amados hermanos, porque cada uno de ustedes lo ha hecho delante del Señor. Cada uno de ustedes sin excepción. Y esa es una muestra de cómo el Señor obra a través de ustedes. Juan nos da dos pruebas que sirven como evidencia de nuestro amor. La primera prueba es el amar incondicionalmente a Dios y entregarse a Él por completo. Una vez más, esto suena sencillo. Lo hemos escuchado muchas veces, te lo repito. Amar incondicionalmente a Dios y entregarse a Él por completo. Pero la profundidad de esto es tan grande que es como escuchar la misma voz de Dios hablándote a ti. Y Él te pregunta: ¿me amas más que a tu estilo de vida como para dejarla de lado por mí? Él mismo te pregunta y te dice: ¿me amas más que a tus logros para considerarlos nada delante de mí? Él mismo te dice: ¿me amas más que a tu orgullo como para humillarte delante de mí? Y por último Él te dice: ¿me amas más que a ti mismo como para dejar todo por mí? ¿Te das cuenta de la profundidad de lo que es amar incondicionalmente a Dios y entregarse a Él por completo? No son simples palabras. Es una manera de vivir a la cual el Espíritu Santo nos lleva y nos confirma.
Y es una necesidad que nosotros tenemos delante de nuestro Rey. ¿Y sabes por qué es tan importante esta prueba? Es tremendamente importante. ¿Sabes por qué? Porque solamente si amamos verdaderamente a Dios, vamos a poder amar verdaderamente a los que son objeto de su amor. Y te digo por qué. Porque si tú crees que Jesús es el Cristo, si tú comprendes lo que Él hizo por ti, si tú crees en la persona de Jesucristo y en la obra de Jesucristo, conoces y vives a Cristo, podrás sentir el amor de Dios. Te sabrás amado, te sabrás amada. Entenderás que no estás en mejor lugar que en las manos de tu Salvador, por cuanto su amor es perfecto, puro, santo y eterno contigo. Es el mejor lugar donde tú puedes estar. Te sabrás amado, te sabrás protegido, te sabrás cuidado, provisto. Lo sabrás. Y también sabrás que Él tiene el mismo sentimiento por sus hijos. Y lo podrás amar como Él lo ama. La segunda prueba es guardar sus mandamientos. ¿Sabes? Nadie que ame a Dios puede dejar de lado lo que su palabra enseña. Una vez más, no son simplemente palabras decir que amamos a Dios. Amar a Dios es conocer lo que la palabra enseña acerca de Dios. Por eso es tan importante predicar la palabra por completo, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Cada uno de los versículos que fueron entregados es palabra de Dios y la necesitamos porque está ahí por algo. ¿Sabes? Quien predique la palabra debe amar la palabra, debe escudriñar la palabra, debe enseñarla con pasión. Pero ¿sabes? Sobre todo tiene que vivir la palabra todos los días vivirla. Porque solamente eso va a hacer que los demás se sientan impulsados, contagiados a hacer lo mismo. El Señor ama tanto a su iglesia que ha capacitado a hombres para enseñar su palabra. Y lo necesitamos. Cada domingo que escuchamos su palabra somos llenos del Espíritu Santo. Escuchamos la dirección del Señor. Y el Señor nos dice, yo te amo y necesitas conocerme más. Juan nos dice que sus mandamientos no son gravosos. Literalmente esto quiere decir que no son pesados. Y la figura que Juan utiliza es muy interesante. Juan usa la figura de un yugo. Y generalmente un yugo es pesado, porque es un bloque de madera que se pone sobre dos bueyes para que lleven el arado. ¿Sabes por qué Jesús dice que su carga es ligera y su yugo es liviano? Porque Él es quien lleva el yugo. Básicamente tú cuelgas de Él, nada más, y dejas que el Señor avance por ti. Que el Señor te lleve por el sendero. Y mientras va avanzando, tú vas conociendo a quién te está llevando. Vas entendiendo lo que ha hecho por ti. Vas viviendo la vida de Cristo en ti. Por eso es ligera su carga. Por eso su yugo es liviano. ¿Sabes? Esto nos lleva a entender algo muy importante. El creyente no es un esclavo que sufre bajo cargas impuestas, porque tristemente incluso dentro de la misma iglesia se han comenzado a imponer cargas a los creyentes, y esto no puede ser así. No puede ser así, porque un creyente no es un esclavo que sufre bajo una carga impuesta. Un creyente, amados hermanos, es un hijo de Dios que vive lleno de gozo bajo la protección de los mandamientos de Dios.
vive gozoso, porque entiende que el Dios Todopoderoso lo ama como a su Hijo. Y esto es hermoso, porque eso nos lleva a una victoria. Y la victoria que Juan nos dice es clara. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Tú has nacido de Dios, vas a vencer al mundo, porque Cristo ya lo venció y te ha entregado esa victoria. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria? Nuestra fe, dice Juan. Tu fe en Cristo Jesús, como la persona que es y como la obra que hizo. Esa fe es la que vence al mundo. ¿Qué más dice Juan? Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Y Cristo ha vencido por ti. Y esa victoria es tuya. Por eso es que vivimos de victoria en victoria, cualquiera sea nuestra circunstancia en este mundo. Porque las circunstancias son temporales. La vida eterna, eso es hermoso. Por eso siempre somos animados a hacer tesoros en el cielo, no en la tierra. Por eso somos animados a vivir con los ojos puestos en Cristo, no en las circunstancias. Por eso somos animados a esperar la llegada de Cristo para llevarnos con Él, no en nuestros problemas o dificultades, que son temporales. Todo esto pasará, pero la palabra de Dios no. Esa es la victoria. ¿Sabes? La vida victoriosa que el Señor nos promete está llamada en dos ámbitos: en tu vida personal y en la vida de la iglesia. Si tú ves el Nuevo Testamento, nos llaman a esto, vivir de victoria en victoria, de manera personal y en la iglesia en general. Y sabes, la victoria no es un esfuerzo personal, no es una experiencia o el conocimiento que podamos tener, es el poder victorioso de Dios que nos lo ha entregado cuando nacimos de nuevo. Por eso solamente vence quien está en Cristo. Solamente va a vencer quien está en Cristo. Y solamente está en Cristo quien cree en Él y en su obra. Así que sin fe, amados hermanos, nadie puede experimentar una vida victoriosa en este mundo. Tu fe. Y sabes, la fe es algo que el Señor te entrega. Un don entregado por el Señor. Aprópiate de este regalo. Vive esa vida con fe. Y cuídate de los engaños sutiles del enemigo de nuestra vida. ¿Y cuál es el engaño sutil? Hoy en día se escuchan muchos predicadores motivacionales. ¿Sabes cuál es el peligro? Ellos se centran solamente en que tú puedes hacerlo. Tú eres un campeón, lo puedes hacer. Tú eres maravilloso. Eres un capo. Y Jesús solamente quiere bendecirte. Eso nomás se enseña. ¿Dónde está la profundidad de la palabra? ¿Dónde está la profundidad de conocer quién es Jesús? ¿Dónde está la profundidad de conocer la obra del Señor Jesús a lo largo de toda la Biblia? ¿Encuentras tú ahí la vibrante palabra de Dios expuesta a su pueblo? Yo no. Por eso es importante escuchar al Señor en todo tiempo. Su palabra es poderosa. Es por eso que la gente se expone. Que la gente que se expone a este tipo de predicadores solamente quieren escuchar eso. Y cuando viene palabra más carne, no solamente leche, sino carne, les cuesta engancharse. Pero la promesa del Espíritu Santo es muy clara. Él es nuestro enseñador. Él nos va a ayudar
Él nos va a levantar, Él nos va a guiar, Él va a llenar nuestro corazón de gozo, Él va a llenar nuestro ser de hambre y sed de su palabra, Él nos llenará de crecimiento y de la llenura del Espíritu Santo para ir de victoria en victoria, porque hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Por eso la victoria está en conocerlo y creer que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la victoria. Solo podemos hacer esto conociendo y predicando su palabra y nada más que su palabra. ¿Sabes por qué? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Sin la palabra del Señor no hay nada. No hay nada. Yo quiero invitarte esta mañana que tengas una acción correcta para que seas sorprendido por Dios en su reacción magnificada. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo puedes esperar resultados diferentes si tus acciones continúan siendo las mismas? ¿Cómo quieres conocer más del Señor si tus acciones no son las de alguien que está buscando al Señor? Eso es para todos nosotros, sin excepción, comenzando por mí. ¿Cómo pretendemos que nuestra vida sea una vida victoriosa, cualquiera sea nuestra circunstancia, si no estamos buscando más y más del Señor? Todas las veces que yo he atravesado una dificultad, un problema, una tentación, una prueba en mi vida, y me he concentrado en eso, y he dejado de lado al Señor, me he visto caminando solo en un desierto. Pero cuando entré en mí y volví la mirada a Cristo, el Señor siempre estuvo ahí. Es como que el Señor nos dice: muy bien, ¿quieres hacerlo a tu manera? Adelante. Yo espero aquí. Tengo todo el tiempo del mundo. Y espera. Espera tu reacción. Espera tus acciones. Pero cuando te das cuenta que ya no puedes más y dices: Señor, ayúdame, te dice: muy bien, ya has visto cuánto puedes lograr a tu manera, ahora hagámoslo a mi manera. Él te toma en sus brazos y en cuestión de poco tiempo restaura, redime y levanta. Ese es nuestro Dios todopoderoso que te lleva de victoria en victoria. Hermanos míos, si la luz de la palabra nos muestra que nuestras acciones no son las correctas, ¿qué debemos hacer? Dejarlas y volver a Cristo. Yo quiero invitarte a que comiences a realizar las acciones correctas ahora. Busca, profundiza tu conocimiento de quién es Cristo para ti y cuánto hizo por ti mediante escudriñar su palabra. Hazlo. Ama profundamente a Dios y entrégate a Él sabiendo todo lo que esto significa. Entrégate a Él incondicionalmente para que Él produzca su amor por todos los hermanos sin excepción y Él te lleve de victoria en Cristo Jesús. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. A Él sea la gloria. Señor Jesús, en esta mañana estoy delante de ti y hoy quiero reconocer con todos los hermanos como testigos que cuando he hecho las cosas a mi manera, en mi entender, en mis fuerzas, no he llegado lejos, es más, he retrocedido. Pero hoy quiero reconocer también que tu amor es tan grande y misericordioso que tu mano está ahí presta para tomar de la mía. Señor, hoy quiero, junto con mis hermanos, volver a poner la mirada en ti, porque tú eres el autor y consumador de la fe. Hoy queremos tener fe y reconocer que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres Dios y te encarnaste para morir en mi lugar, pues tu vida eterna
pagó por ese precio eterno que yo jamás podría pagar. Creemos en ti, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón. Queremos entregarnos por completo a ti para que tú vivas a través de nosotros, Señor. Te lo pedimos con fe, porque sabemos que esa fe nos llevará de victoria en victoria. Padre, que nuestra acción provoque en ti esa reacción magnificada, en la cual podamos decir: wow, cuán grande es nuestro Dios. A ti sea la gloria, Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca.